Bienvenido a Bit2Me Pro, la primera plataforma de trading de alta frecuencia con criptomonedas desarrollada por un exchange español. Compra y vende con las tarifas más bajas, de forma segura y eficiente. Bit2Me Pro te brinda herramientas avanzadas de visualización y análisis, una interfaz intuitiva y la capacidad para ejecutar miles de órdenes en tiempo real. Descubre el futuro del trading seguro y profesional. Bit2Me Pro. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Aquí estamos, en Capital Radio, como cada lunes, dispuestos a disfrutar al máximo de este consultorio de fondos de inversión que protagoniza José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Qué tal, José María? Buenos días. Muy buenos días. Pues estupendamente. Los lunes, maravillosos lunes. Hoy cambio de marco. Esta semana has estado echarle de menos a Laura también. En la bolsa, ¿no? En la bolsa, bonito, efectivamente. Consultorio, sí. Y hoy de nuevo, pues en el estudio, pues fenomenal. Os veo y os veo muy bien. Con lo cual, fenomenal estar aquí con vosotros. Nos gusta verte siempre en todas las circunstancias. Y en la bolsa estaremos de vuelta el lunes próximo, ¿no? En cuanto acabemos las reparaciones técnicas que han de ocurrir en las próximas horas. Son cosas normales del directo. Sí, efectivamente. Lo que no estamos dispuestos nunca es a prescindir de este buen consultorio de bolsa con el que arrancamos la semana. De forma brillante como el oro, ¿eh? Vaya cómo está el oro. ¿Cuánta gente habrá ahí preguntando por el oro? Plata. No sé, la plata. La plata y el oro. Sí, efectivamente. Cómo brillan. Esos metales preciosos, ¿no? Máximos históricos. Máximos históricos. Hay tantas cosas que están en máximos históricos. En una red social esta mañana decía que los mercados mantienen esa luna de miel, ¿no? Ojalá todos los días de nuestras vidas fueran días de boda y ojalá todas las lunas que viviéramos fueran lunas de miel. A veces no son tan lunas de miel y son lunas de hiel, pero también está en nosotros convertir todos esos nubarrones, esas inquietudes, esas dudas, que las hay también en los mercados financieros cada día más. Estamos a las puertas ya de las elecciones en Estados Unidos, estamos con todos los temas geopolíticos, valoraciones exigentes, incluso esos males de altura, por ejemplo, los metales preciosos. Pero los mercados siguen con ganas de continuar al alza y es momento de aprovechar precisamente esa luna de miel. Bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a preguntar. Hoy la vía favorita es el WhatsApp de Capital Radio. Recordemos 687 050 600 y ahí podéis dejar vuestras preguntas como nota de voz, en audio, ¿de acuerdo? Pues vamos a escuchar, si te parece, la primera consulta. Adelante. Buenos días. Esta es una pregunta para el señor Luna. Estoy pensando en entrar en un fondo de la casa Allianz, que es el European Equity Dividend, ATCC. Si considera que es una buena opción, me gustaría saber si es buen momento para entrar ahora o conviene esperar a después de las elecciones americanas por si la bolsa tuviera algún tipo de corrección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Pregunta interesantísima. Da gusto venir de verdad los lunes y que nos lo pongan que los gerentes nos transmitan esas dudas interesantísimas y muy inteligentes. Nosotros en la parte de renta variable, en una posición neutral o ligeramente por encima de la neutralidad, dependiendo del perfil de riesgo, seguimos combinando fondos, por un lado quality growth, con fondos orientados hacia el dividendo. Todo aquello, y ahora me voy a la parte de dividendo, que se acerque, sean los que nosotros denominamos proxy bonos, es decir, la certeza en cuanto al flujo de caja y que ese flujo de caja, esos ingresos, esos beneficios se destinen en parte a retribuir al accionista, ya sea con recompra de acciones o en este caso mucho mejor en la parte de dividendo y que además que sea consistente, nos parece muy interesante en el actual contexto. La casa Allianz, donde normalmente suele ser una casa más orientada hacia el growth, la parte global, la parte europea. Sí es verdad que tiene algún fondo, en este caso de dividendo, junto con otras gestoras, que en el actual contexto, insisto, creo que es muy, muy interesante. Luego, en cuanto al tema del momentum, las elecciones en Estados Unidos, no cabe la menor duda que el resultado de la misma va a generar volatilidad, puesto que lo que hay es bastante empate técnico en estos momentos, ¿no? Sí, ¿verdad?
y según se va acercando los días, si ya el clima estaba crispado, las últimas horas hemos visto como la crispación iba incluso a más, ¿no? Me da la sensación de que esa crispación no se va a relajar y probablemente veremos si después del resultado, como va a estar muy reñido, no se alarga en el tiempo, puesto que porque alguno de los candidatos pues no acepte el resultado de lo mismo y vaya a los tribunales. Generará volatilidad, pero mirando, y eso evidentemente puede generar ciertas correcciones en los mercados financieros, en este caso en la renta variable. Pero yo miraría en una estrategia de dividendo mucho más a medio y largo plazo. Y ahí no cabe la menor duda que me gusta esa estrategia. Puede ser a través de Allianz, puede ser a través de gestoras como puede ser JP Morgan, Fidelity, Guinness, incluso algún producto de la gestora Deutsche Bank, que tienen producto de dividendo muy, muy interesante. Con lo cual, bien visto, el tema del timing, yo estaría menos preocupado, salvo que invirtiéramos a muy corto plazo. Muy bien, para empezar, muy interesante. La siguiente pregunta para José María Luna, adelante. Hola, buenos días. Quería hacer una consulta para el consultorio de José María Luna y era si me podía decir qué opinión le merece para la situación actual el fondo DWS Crossit de renta variable y luego también el fondo Kaldemorgen. Muchas gracias y buen día para todos. Pues gracias, DWS Crossit y Kaldemorgen. Pues bueno, este es el consultorio de ustedes. En todo caso, que son los verdaderos protagonistas. Yo aquí intento tratar de arrojar, responder las dudas que muchas veces ustedes nos trasladan y que agradezco muchísimo. De los dos fondos, el que más me gusta en el actual contexto, sin duda alguna, es el fondo mixto multiactivo con cierta vocación de retorno absoluto, aunque no es un fondo de retorno absoluto. Me refiero al fondo Concept Kaldemorgen, que en este momento sigue la estrategia que marcó en su día el director de inversiones de Deutsche Bank, Klaus Kaldemorgen, y que el relevo generacional, como puede ser de otra manera, sigue la impronta de las directrices de inversión que bien marcó en este caso Klaus Kaldemorgen. Con lo cual, en mixtos, en estos momentos, y aunque haya otros mixtos agresivos o más agresivos en cuanto a la política de inversión, a mí me sigue gustando el fondo de Klaus Kaldemorgen. Y luego en la parte de renta variable internacional, el fondo Croxy, la metodología Croxy, y más concretamente en el fondo de renta variable internacional, al final lo que elige son los sectores, los tres sectores de todos los que pueden ser susceptibles de inversión, los que menor volatilidad y valoraciones atractivas pueden presentar en el actual contexto. El momentum en estos instantes de mercado gira hacia otro tipo de ideas. En la parte de renta variable internacional, lo que acabo de señalar, siguen favoreciéndose empresas orientadas a crecimiento, pero que sean empresas de calidad. Hoy en ideas de capital traigo dos, y uno de ellos es un fondo de renta variable internacional que me gusta más que el fondo que nos señala, ¿no? Y luego, ya no solo por el tema de momentum, hacia dónde va, sino también lo que vamos ligado a la primera pregunta. Quizás si estamos buscando un fondo de renta variable mundial, global, internacional, pero que controle muy mucho la volatilidad del conjunto de la cartera, invirtiendo en compañías con una menor beta, creo honestamente que hay fondos dentro de la gama de dividendo, no todos, porque hay algunos que pesa mucho el sector financiero y veremos qué tal lo van cogiendo, sobre todo la parte europea con la bajada de tipo de interés, pero hay fondos de renta variable internacional con ese sesgo de dividendo que, desde mi punto de vista, puede aportar más valor en el actual contexto que el fondo de Croxy de la gestora Deutsche Bank. José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, está respondiendo las preguntas de nuestros oyentes en este consultorio de fondos de inversión. Adelante, buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar al señor Luna cómo vería una entrada en el fondo Invesco Global Income Fund A de acumulación. Y por otro lado, el KBI Global Sustainable Infrastructure. Y por último, el Edmond Rothschild
Fund Big Data en euros. Muchísimas gracias y un saludo. Muchas gracias. Big Data en euros, a la de 3. Pues venga, 3 en 1. Las 3 ideas me gustan. Sí. Me gustan para la actual situación de mercados. Empiezo por el fondo de Invesco, muy en línea de lo que venimos comentando con las 2 anteriores preguntas. Por un lado, temática de renta variable internacional, grandes compañías y sobre todo orientadas a la generación de rentas. No lo he explicado al principio. ¿En qué contexto estamos? Estamos en un contexto de desinflación, que nos ha ayudado muy mucho, sobre todo la bajada del precio de petróleo. Aquí todo el mundo trata de vender todo lo que puede y la oferta en estos momentos es superior a la demanda que hay ahora mismo a nivel mundial. Esto está presionando el precio del petróleo, en líneas generales, a la baja. Esto permite que haya un proceso de desinflacionista y los bancos centrales estén bajando tipos de interés. Tampoco los tipos de interés de largo plazo, aunque están más tensionadas las curvas de tipos, pero la tendencia previsible es que no repunten por encima de los niveles que hemos visto recientemente. ¿Qué hace el inversor? Buscar alternativas que acompañen precisamente a la rentabilidad que hasta ahora se estaba obteniendo, sobre todo los tramos cortos medios, en la parte de deuda. ¿Dónde lo están encontrando? En la parte de dividendo. Esta es la narrativa que en la parte un poco de cultura financiera comprendan por qué creemos, es uno de los factores por los cuales creemos que contar con fondos con esa orientación a dividendo puede ser interesante si nuestro perfil de riesgo así lo permite. De ahí que la primera idea, la gestora Invesco y a través de su Global Income, nos parezca una idea interesante a la hora de diversificar la inversión en renta variable. Con lo cual, bien, infraestructuras, además con un fondo que siga criterios ESG de sostenibilidad. Claro, todo lo que sea infraestructura de comunicación, importantísima, ¿verdad que lo es? Y en el día de hoy lo es, sobre todo por los problemas que se pueden tener a nivel técnico, sí, donde la parte tecnológica es importante, también la parte analógica, algo muy importante que hace este tipo de fondo en otro tipo de infraestructuras que van más allá de lo que sería, por ejemplo, el tema de comunicación o tecnología. Importantísima la infraestructura de energía. Hoy, otra de las ideas que comentaremos como idea capital va muy orientado también a ello, en la eficiencia energética, hoy en el Día Mundial del Ahorro Energético, con lo cual todo lo que sean infraestructuras, sensacional. Y luego hay un tercer factor muy importante. Muchas de estas compañías tienen un ratio de endeudamiento elevado. Si los tipos de interés corrigen, pues es un cierto desahogo, balón de oxígeno para muchas de estas compañías a la hora de mejorar pues sus cuentas de resultados si mantienen los ingresos y parte de los costes, en este caso costes financieros, se reducen, pues evidentemente el beneficio esperado puede ser mejor. Con lo cual, también una idea interesante. Y luego el Big Data, relacionadísimo con las ideas capital que traigo hoy. Muy buena gestora, un fondo sensacional. Dentro de las temáticas de Big Data, que estamos todos los días utilizando todo lo que es el tema de Internet, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, de donde se alojan precisamente nuestros datos, uno de ellos es la importancia de los data centers, importantísimo, y presenté en el tema del fondo de Edmond de Rothschild. Quizás aquí donde hay que estar un poco más en el acento de cierta cautela, porque se complementa muy bien con los otros dos, dado que es un fondo muy orientado a crecimiento, es la enorme presencia, el enorme peso de tecnología y sobre todo de las grandes compañías tecnológicas que han llevado la batuta en las subidas en los últimos meses, diría años, en la renta variable internacional. Si hubiera cierto pinchazo en la cuenta de resultados o la publicación de beneficios de este tercer trimestre de alguna de estas compañías, podría ser un fondo que tácticamente a corto plazo podría tener un comportamiento menos espectacular. Es lo único que puedo decir ¿de acuerdo? En cuanto a este fondo a la hora de entrar, pero con una visión de medio y largo plazo, a mí, sinceramente, me gusta mucho la gestión que hace y sobre todo la temática en la cual está invirtiendo. Muy interesante. Otra pregunta para José María Luna. Adelante con ella. Buenos días. Buenos días, soy José Antonio. José Antonio, venga. Buenos días, soy José Antonio de Córdoba. Agradeceros el trabajo que hacéis en vuestro programa. Gracias. Y tengo una pregunta para el señor Luna acerca del fondo Magallanes Europa. Lo tengo en cartera en torno a un 8% y estoy viendo que en este 2024 pues el fondo no lo está haciendo nada bien.
y me surge la duda de si reducir exposición o lo contrario, aumentar compra aprovechando que ahora mismo está abajo. No sé, quería saber su opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Interesante, muy interesante la pregunta. La gestión que hace Iván en el fondo de Magallanes y el resto de gestores y analistas es muy buena, ¿de acuerdo? Es decir, muy buena, muy consistente dentro del grupo donde está invirtiendo este producto. ¿Qué ocurre? Que el momentum es muy favorable hacia empresas de mayor capitalización de la que invierte Magallanes, es decir, más blue chips y menos mid y small caps. Europa, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, pierde cierta atracción en cuanto a crecimiento económico. Vivimos un cierto estancamiento, con dudas obvias en cuanto a visibilidad de crecimiento económico. Por mucho que diga Christine Lagarde que no le preocupa el crecimiento económico o no está tan preocupada por el crecimiento económico en la eurozona, nosotros sí lo estamos. Y nos falta uno de los puntales, no solo el crecimiento endogámico de Europa, sino también uno de los principales socios de crecimiento económico de Europa, que es China. China, si es capaz de reactivar su crecimiento interno, beneficiaría mucho a la parte europea y probablemente a muchos fondos de Europa, entre ellos al fondo de Magallanes. Moraleja. A mí me gusta. Es un fondo estratégico, no táctico, es decir, más mirando al medio y largo plazo. Yo no tendría tanto peso en estos momentos, tendría quizás Europa, pero apoyándonos en fondos más de elevada capitalización. Pero si no lleva excesiva prisa y el resto de la cartera está bien diversificada, yo ahora mismo lo podría mantener en cartera, pero el peso no puede superar más del 4 o 5% del total de la misma, y siempre y cuando sea un inversor dispuesto a asumir riesgos. Muy interesante esta apreciación, este análisis del fondo Magallanes Europa. Vamos a ver escuchar otra pregunta. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Capital Radio. Hola. Soy una fiel seguidora. Mi pregunta para el señor Luna es que tengo el BlackRock Global Funds World Gold A2. Este fondo está referente a mineras, creo, y mi pregunta es que aunque el oro suba mucho y tenga muchos beneficios, estas empresas también tienen gastos. Si subiera mucho el petróleo, ¿podría perjudicar a este fondo? Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Por el programa. Gracias, muy interesante. Es súper interesante. Si quiere uno invertir en oro, evidentemente lo que es aconsejable es tener oro físico. En las distintas modalidades que un inversor pueda acceder, desde el propio oro o certificados ligados a oro, en este caso sobre todo ETNs, que sería lo más parecido a un ETF, pero en este caso no tenemos el oro físico en cartera, sino tendríamos un certificado ligado a oro, aunque el oro que es el colateral de ese certificado esté en cámaras acorazadas de bancos de inversión. Otra opción es a través de acciones de mineras, tanto en oro como en plata. En el caso del fondo de BlackRock hay compañías como puede ser un Barrick Gold, por poner un ejemplo, pero hay otras tantas también ligadas a la plata en cuanto a mineras. La correlación es alta respecto al metal precioso, pero no es exacta. Puede ocurrir que efectivamente el precio del oro pudiera seguir escalando máximos y en paralelo un incremento de los costes haría que obviamente que el resultado final de la compañía pues pudiera reducirse. Los costes pueden venir de muchísimos lugares, costes laborales, costes energéticos, no solo el petróleo, costes de las propias maquinarias a la hora de extraer el oro o la plata, que evidentemente pudiera reducir los márgenes de beneficio de estas compañías. Mi perspectiva en estos momentos, salvo que las tensiones geopolíticas fueran a peor, que ya son malas, pero fueran a peor, y entonces viviéramos un bloqueo en el estrecho de Hormuz, por poner un ejemplo, eso sí que podría provocar un incremento del precio del petróleo. Pero en estos momentos no es lo que veamos que pueda llegar a ocurrir cuando el conflicto en Oriente Medio está súper telegrafiado, ¿no? Es decir, voy a bombardear esto y esto no, esto sí, y entonces
De momento, si esto se queda de esta manera, con el dramatismo que tiene siempre una guerra, a nivel de precio de petróleo no debería de repuntar. No debería ser un factor que incrementara el coste, pero si ocurriera, evidentemente, claro que afectaría no solo a las mineras, sino también a muchas otras acciones del mercado. Con lo cual, de momento, de nuevo de moraleja, a mí el producto no solo de BlackRock, sino de tantas otras gestoras, Deutsche Bank, 91, como gestora sudafricana, etcétera, siguen teniendo buenas perspectivas mientras el precio del oro suba, puesto que las compañías mineras pueden seguir explotando los metales preciosos, puesto que los ingresos que proceden del metal están al alza. Muy bien, pues atención, porque llegan los fondos capitales. Con esas buenas pistas que ya nos ha adelantado José María Luna, cuéntanos. Pues mira, he traído 2 fondos de autor. Para mí muy importante el autor. Equipo gestor, con el equipo de análisis. 2 fondos de renta variable internacional. En el primer caso es un fondo de la gestora Pictet, la gestora suiza, que es el Clean Energy Transition. Es un producto que invierte en renta variable, es decir, en acciones de compañías que tratan de reducir emisiones de carbono, pero también lograr una eficiencia energética. Digo esto porque es muy importante. Es decir, cuando uno habla de Clean Energy parece que solo van a estar compañías de energía fotovoltaica, energía eólica. En este caso no es lo que más pesa, sino sobre todo son compañías, muchas de ellas ya sean semiconductores o en otro tipo de compañías que lo que están es tratando de mejorar la eficiencia energética. Un apunte muy rápido. El 40% de la energía que se utiliza en los data centers es para la refrigeración de este tipo de centros. Lo que trata precisamente este fondo, con mucha tecnología en cartera, es de mejorar la eficiencia energética o edificios inteligentes en energía en cuanto al consumo de la misma, ¿no? Con lo cual, no solo es fotovoltaica o eólica, sino también, o nuclear, o la que ustedes se puedan imaginar, sino sobre todo, lo digo por el uranio que hablabais al principio, sino sobre todo la tecnología que hay detrás. Y la segunda, otro fondo de renta variable internacional, que sería un fondo gestionado en España, es el Nartex Equity Fund. Líderes mundiales, monopolios, oligopolios que tengan barreras de entrada importantes y una gran disciplina en el precio. Quality Growth, como alternativa a otros fondos más orientados a crecimiento. Yo creo que es una idea interesante. 2 fondos de autor, uno energías limpias, pero sobre todo de tecnología, y otro de renta variable internacional, monopolios y oligopolios. Ideas siempre súper originales. José María Luna, mil gracias. Hasta el próximo lunes. Buena semana. ¿Todavía no estás generando recompensas con tus criptomonedas? Ahora es posible con nuestro nuevo servicio Bit2Me Earn. Gana con tus criptomonedas de forma rápida y sencilla. Todo ello sin comisiones y sin bloqueos. Podrás retirar tus criptos en cualquier momento. Haz que tus criptos trabajen por ti. Bit2Me Earn.